Todo el mundo está de acuerdo en que para una formación adecuada del estudiante en el campo del hormigón estructural es imprescindible que éste pueda contemplar el ensayo hasta rotura en laboratorio de piezas a escala real que reproduzcan los elementos fundamentales de una estructura de hormigón. Desgraciadamente, llevar a la práctica este deseo es muy difícil. En primer lugar, muchos centros de enseñanza no disponen de laboratorios equipados para los ensayos estructurales. En segundo lugar, el presupuesto de fabricar y ensayar en cada curso anual el conjunto necesario de piezas es muy elevado para la mayoría de los centros. Y en tercer lugar, y quizá sea lo más importante, el problema es que el conjunto de piezas a ensayar, que es del orden de 15, supone un tiempo de dedicación de profesores y alumnos para su presencia que es del orden de 40 horas, plazo que es completamente incompatible con cualquier plan de estudios. Todo esto es lo que ha llevado a Intemac y a Ceralia Redondos a desarrollar un programa de colaboración que ha conducido a una serie de vídeos que presentan los aspectos básicos del hormigón estructural, comenzando por la fabricación de las propias armaduras pasivas, sus ensayos de control de calidad, ensayos hasta rotura de piezas en compresión centrada, en flexión simple, en esfuerzo cortante, etc. Todo ello en distintas condiciones de cálculo y con distintas formas de agotamiento. Creemos que estos documentos no solamente serán útiles para profesores y estudiantes para su aprendizaje en el hormigón estructural, sino especialmente también para despertar vocaciones nuevas en este campo. El vídeo que van a ver ustedes a continuación presenta en forma completa el fenómeno de la compresión centrada en piezas de hormigón armado. Lo hace mediante el ensayo hasta rotura de 7 pilares con diferentes cuantías de acero, diversas resistencias de hormigón y sometidos a procesos de carga de distinta duración, y todo ello con diferente separación de estribos. En las estructuras de hormigón, el pilar es el elemento que recibe las cargas de las vigas o directamente de los forjados y las transmite a niveles inferiores. Finalmente, el del nivel inferior transmite la carga a la cimentación. Es un elemento de trascendental importancia en una estructura y un fallo de un pilar es un accidente muy grave que puede tener consecuencias desastrosas como un colapso general de la estructura. Este hecho se agrava además por su falta de capacidad de aviso antes de la rotura. Como veremos en las imágenes que siguen, el comportamiento de un pilar hasta cargas cercanas a la de su estado límite último de compresión no evidencia sintomatología visible, aunque luego su forma de rotura dependa de la resistencia de los materiales y del armado. Los pilares en las estructuras se encuentran solicitados a compresión o flexión compuesta, que puede ser esviada si existen momentos actuantes en dos planos diferentes. Estos momentos pueden ser debidos a las cargas verticales o ser debidos a las acciones horizontales producidas por el viento o el sismo. La respuesta de un pilar de hormigón armado sometido a un esfuerzo de compresión centrada es un fenómeno aparentemente simple, pero en realidad es uno de los temas más complejos en el campo del hormigón estructural. Una pieza está sometida a compresión centrada cuando el esfuerzo aplicado sobre ella es una fuerza axil actuante en el baricentro plástico de la sección, entendiendo como tal el centro de gravedad del conjunto del área de hormigón, multiplicada por 0,85 veces su resistencia y del área de las armaduras multiplicada por su límite elástico. El valor 0,85 debe reducirse para hormigones de alta resistencia. En los casos ordinarios de pilares de sección rectangular, con disposición simétrica de armaduras, el baricentro plástico coincide con el centro de gravedad de la sección. La normativa establece que el pilar, además de las barras de armadura longitudinal, debe llevar cercos para garantizar un nivel mínimo de confinamiento del hormigón y de ductilidad de la pieza, y también para controlar el pandeo de la armadura longitudinal. La separación S de los cercos no debe exceder el menor de los valores indicados en la figura. En estas condiciones, el esfuerzo axil característico de rotura del pilar
puede evaluarse con precisión razonable mediante la siguiente fórmula, en la cual N sub R es el esfuerzo axil característico de rotura. A sub C es el área de la sección transversal de hormigón, deducida la sección de las armaduras. F sub CK es la resistencia característica del hormigón, medida en probeta cilíndrica 1530. A sub S es la suma de las áreas de las barras de la armadura longitudinal. F sub IK es el límite elástico característico del acero. El coeficiente 0,85 que se aplica al valor de la resistencia del hormigón representa la reducción de resistencia del hormigón del pilar debida a varias causas, entre ellas la diferencia de dimensiones transversales y esbeltez respecto a la probeta y a la consideración del factor cansancio que implica el mantenimiento de la carga durante periodos prolongados de tiempo con respecto al ensayo breve de la probeta. Introduciendo los respectivos coeficientes de seguridad, la fórmula que presentamos se transforma en la siguiente, donde gamma sub C es el coeficiente parcial de seguridad del hormigón, igual en general a 1,5. Gamma sub S es el coeficiente parcial de seguridad del acero, igual en general a 1,15. A su vez, debe cumplirse esta fórmula, donde N sub U es el valor de agotamiento del esfuerzo axil. N sub D es el valor de cálculo del esfuerzo axil. Gamma sub FG y gamma sub FQ son los coeficientes parciales de seguridad de las acciones permanentes y variables. N sub G y N sub Q son los valores característicos de los axiles debidos a la consideración del estado de cargas permanentes y variables. Esta fórmula tiene carácter determinista y sirve para el cálculo de la carga característica de rotura de un pilar a partir de los valores reales de las resistencias de los materiales y de las dimensiones de la sección. Se aplica para la predicción y la evaluación de los ensayos que se verán a continuación. Para el proyecto normal de pilares sirve la siguiente fórmula. Para mostrar el comportamiento de pilares en compresión centrada hemos fabricado y ensayado 7 pilares. La sección transversal es en todos los casos cuadrada, de 25 centímetros de lado, y el acero tiene un límite elástico de 400 newtons partido por milímetro cuadrado. La longitud de los pilares es de 1,80 metros, es decir, que su esbeltez geométrica es 7 en todos los casos. Las placas de acero en las extremidades del pilar y los cercos especiales en esas zonas son habituales en ensayos de este tipo en laboratorio y se disponen para conseguir que a poca distancia de los extremos de la pieza el reparto de carga entre el hormigón y las armaduras corresponda a la situación de una estructura real, sin desarrollar la longitud de anclaje por adherencia de las barras. Los pilares se hormigonan en posición vertical para reflejar la situación real de construcción y tener en cuenta el efecto del vibrado en piezas hormigonadas verticalmente. Una vez desmoldeados, se mantienen cubiertos con arpilleras humedecidas hasta el momento del ensayo. El hormigón se controla mediante probetas cilíndricas de 15 por 30 centímetros que se mantienen en las mismas condiciones que los elementos. Los valores de la resistencia real de los hormigones de los pilares en estas condiciones ha oscilado entre 26 megapascales y 31 megapascales para los de resistencia normal y ha sido de 75,2 megapascales para el de alta resistencia. El límite elástico real del acero empleado ha sido 460 newtons partido por milímetro cuadrado. Para comparar los resultados de ensayo, se han homogeneizado todos los hormigones y transformado los resultados de acuerdo con los valores reales de ensayo, tomando como referencia el valor de 26 megapascales para la resistencia del hormigón. El detalle de los pilares fabricados puede verse en estas imágenes.
Veamos ahora el proceso de ensayo hasta rotura del pilar número 1, que es un pilar de cuantía baja, situación frecuente en la práctica. La armadura longitudinal es 4 Fi 12 y en la zona central la armadura transversal está constituida por cercos de 6 milímetros separados a 18 centímetros. Se dispone de una doble instrumentación mediante bandas extensométricas y mediante transductores resistivos. Ambos sistemas permiten medir los acortamientos del pilar con una precisión de 5 por 10 a la menos 6 deformaciones unitarias. El pilar se coloca en una prensa de 6.000 kilonewtons de capacidad de carga. La instrumentación envía las señales eléctricas a un sistema informático que también recibe la señal de un captador de presión intercalado en el circuito de aceite que manda el émbolo de la prensa, con lo cual el sistema informático permite un control y registro continuo y de alta precisión de las cargas aplicadas y de los acortamientos producidos en el pilar hasta la rotura de la pieza. El equipo de registro utilizado permite explorar simultáneamente 100 puntos de una estructura a una velocidad de 200.000 lecturas por segundo por cada punto explorado. Para el ensayo que estamos viendo, se ha adoptado un proceso rápido de aplicación de la carga de aproximadamente 45 minutos. Este ensayo rápido a rotura corresponde a unas condiciones poco frecuentes en la práctica, donde la mayoría de los pilares van entrando en carga de forma paulatina y están durante gran parte de su vida útil sometidos fundamentalmente a las acciones permanentes, lo que reduce algo su resistencia y aumenta su acortamiento de rotura. Véase que la fisuración vertical, único síntoma de aviso, se manifiesta mediante fisuras cortas paralelas al eje de la pieza, finas, de ancho no mayor de 0,15 milímetros, y aparece en estados de carga superiores al 90% de la capacidad última. Este aspecto evidencia que la capacidad de aviso de los pilares usuales es casi nula. En la curva cargas aplicadas N sub K, acortamientos unitarios del pilar epsilon que contemplamos, podemos observar que el acortamiento último de la pieza ha sido de 2,35 por 1000, algo superior al valor 2 por 1000 que suele adoptarse en general en la normativa para el cálculo en compresión centrada. Como veremos más adelante, este valor aumenta de forma importante con la duración del proceso de carga. El valor N sub R máximo aplicado ha sido N sub R igual a 1837 kilonewtons. Sustituyendo en la fórmula los valores característicos de resistencia del hormigón y del acero empleados en este pilar, obtenemos el coeficiente real de reducción de la resistencia del hormigón de valor K igual a 1,01, algo mayor que el teórico de 0,85 debido a la brevedad del proceso de carga. A continuación vamos a contemplar el ensayo del pilar número 2, idéntico al número 1, pero sometido a un proceso de carga 10 veces más largo, aproximadamente 7 horas y media. La capacidad de aviso es mayor en este caso, detectándose con mayor intensidad los daños previos. También la rotura es más dúctil que en el caso del pilar número 1. El valor final de la carga de rotura es ahora de N sub R igual a 1640 kilonewtons y el valor del acortamiento último de rotura es ahora del 3,5 por 1000. Sustituyendo los valores en la fórmula de la compresión centrada, se obtiene K igual a 0,88.
En la figura se representan las curvas correspondientes a los ensayos del pilar número 1 con su proceso de carga de 45 minutos y del pilar número 2 cuyo proceso de carga ha sido de 7 horas y media. Puede observarse la clara influencia de la duración de la carga, aunque realmente 7 horas y media sea de todas formas un plazo de carga muy breve. Veamos ahora la rotura del pilar número 3, que es análogo a los pilares 1 y 2, pero su armadura longitudinal es de mayor cuantía, 4 Fi 25 en lugar de 4 Fi 12, y con la misma disposición de cercos, pero con diámetro Fi 8. El ensayo se desarrolla mediante un proceso de carga breve de 45 minutos, análogo al empleado en el pilar número 1. Podemos observar también la fisuración de preaviso, que se produce con altos niveles de carga. La rotura, en este caso, es menos brusca, debido a la mayor capacidad mecánica de la armadura. En la figura se aprecian las deformaciones para las distintas etapas de carga. El valor de la carga de rotura ha sido 2.445 kilonewtons y el alargamiento último del 2,45 por mil. La comparación de las curvas cargas-acortamientos de este pilar y del número 1 están representadas en la figura. Es claro que la forma de rotura del pilar número 3, si la comparamos con la del pilar número 1, es algo más dúctil como corresponde a su mayor cuantía longitudinal. Si sustituimos en la fórmula obtenemos un valor de K igual a 0,98 superior al valor teórico de K igual a 0,85. A partir de la curva n sub K epsilon del pilar, es inmediato para cada deformación epsilon calcular la carga absorbida por la armadura y, por diferencia, la absorbida por el hormigón. El resultado se representa en la figura. La carga aplicada al pilar viene representada por la curva OA. El punto A corresponde a la carga de rotura del pilar. Para procesos largos de carga, la curva OA presenta una rama descendente como la representada por puntos. La curva correspondiente a la carga absorbida por el acero es la ODE, que a partir del acortamiento del 2,3 por mil presenta un escalón horizontal correspondiente al límite elástico de la armadura de 460 newtons partido por milímetro cuadrado. La curva correspondiente a la carga absorbida por el hormigón se obtiene por diferencia y es la OBC, que presenta un máximo para epsilon igual al 1,9 por mil. Es decir, el hormigón se ha agotado antes que el acero y a partir de B presenta una rama descendente. Procedamos ahora al ensayo del pilar número 4, el cual está fabricado con hormigón de alta resistencia y armado con 4 redondos del 16. En la fórmula, el valor del coeficiente 0,85 es adecuado para el campo de resistencias más usual en la práctica y que está comprendido entre 25 y 50 megapascales. Sin embargo, en el campo de los hormigones de alta resistencia, en particular dentro del campo comprendido entre 50 y 100 megapascales, el coeficiente 0,85 no es válido como han mostrado numerosas experimentaciones, entre ellas las de Intemac, con valores de hasta 117 megapascales de resistencia de hormigón. El proceso de carga, en el caso del pilar número 4, es de 45 minutos. En este caso, el preaviso de rotura se produce prácticamente con la carga última aplicada. La rotura evidencia un material mucho más frágil y es casi explosivo.
En la curva cargas-acortamientos, el valor de la carga de rotura es N sub R igual a 4.745 kilonewtons y el acortamiento de rotura es epsilon sub U igual a 2,15 por mil. Si sustituimos estos valores en la fórmula y despejamos el valor de K, observamos que vale 0,92, claramente inferior al valor 1,01 que veíamos para los hormigones de las resistencias usuales en el caso del pilar número 1. Comparado con un pilar de resistencia ordinaria, como el pilar número 1, puede observarse que el comportamiento del pilar es mucho más rígido y lineal. Este hecho es recogido por las diversas normas mediante una modificación de la fórmula de cálculo para el caso de hormigones de alta resistencia. En la fórmula se recoge una generalización propuesta por las investigaciones antes citadas de Intemac, válida para hormigones de alta resistencia. Veamos ahora el ensayo del pilar número 5. Se trata de un pilar análogo al número 1, pero en el que no se ha colocado ningún cerco en la zona central. El proceso de carga es de 45 minutos de duración. En este caso, no existe ningún síntoma previo a la rotura, produciéndose esta de una forma súbita y muy frágil. La curva cargas-acortamientos correspondiente a este ensayo es la que contemplamos en la figura. Puede observarse que el valor de la carga de rotura es ahora N sub R igual a 1621 kilonewtons y el acortamiento de rotura es epsilon sub U igual a 2,31 por mil. En este caso, sustituyendo en la fórmula resulta K igual a 0,88. Las imágenes muestran juntas las curvas carga-acortamiento de los pilares 1 y 5, que, como decimos, se diferencian únicamente en la inclusión o no de cercos en ellos. Como puede observarse, la capacidad de carga no es apreciablemente distinta. De hecho, la supresión de los cercos para las cuantías bajas de acero, que son habituales en la práctica, supone solo una reducción del orden del 10 a 15% de la capacidad. Sin embargo, la forma de rotura es más brusca y la escasa capacidad de aviso desaparece. Ensayemos ahora el pilar número 6, también análogo al número 1 y con los mismos cercos, pero en el que se ha suprimido la armadura longitudinal. Las 4 barras de 12 milímetros se han sustituido ahora por 4 tubos finos de plástico que tienen como única misión mantener en posición los cercos. La capacidad de preaviso y la forma de rotura del pilar 6 no son sensiblemente diferentes a las del pilar 1. Y dada la pequeña cuantía de armadura longitudinal, tampoco lo es la carga de rotura. El valor del esfuerzo axil de agotamiento es de 1535 kilonewtons con epsilon sub U igual al 2,34 por mil. La curva cargas-acortamientos de los pilares 1 y 6 la podemos contemplar en la imagen. Con las cuantías bajas frecuentemente utilizadas en la práctica, la contribución de la armadura longitudinal en la capacidad de carga del pilar es relativamente moderada, pero su ausencia
produce una reducción mucho más importante que la contribución de la armadura, ya que en el proceso de ensayo, en la fase de prerrotura, se producen excentricidades que conducen a una solicitación de flexión compuesta, para resistir la cual la armadura es fundamental. El valor de K, en este caso, resulta de 0,93, inferior al valor obtenido en el pilar número 1. Veamos por último el ensayo del pilar número 7. Este pilar es similar al número 1,